Buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de agosto. Macri presenta medidas económicas de emergencia tras su fracaso electoral. El presidente y su rival Alberto Fernández abren un diálogo telefónico mientras los mercados siguen cayendo. Mauricio Macri reaccionó por fin e hizo lo que siempre había criticado del peronismo. Improvisó un paquete de medidas populistas consistentes, básicamente en repartir dinero a los argentinos, aplazar deudas fiscales y congelar el precio de la gasolina. También hizo caso a quienes le exigían un diálogo inmediato con el gran vencedor de las primarias del domingo y probable futuro presidente Alberto Fernández. Macri habló por teléfono con Fernández y ambos acordaron hacer lo posible por tranquilizar a los mercados y mantener abierta la línea de comunicación, aunque sin reunión personal ni fotografías, estrechándose las manos. El peso y las bolsas argentinas siguieron cayendo. El 27 de octubre, fecha de las elecciones generales, parece cada día más lejano. Los dos grandes protagonistas de la crisis política argentina, Mauricio Macri y Alberto Fernández, se ven maniatados por una lógica electoral perversa. Macri no puede pactar con Fernández mientras hace campaña en su contra, y la inversa. Macri ha perdido gran parte de su autoridad tras la contundente derrota. Fernández ha arrasado en las primarias, pero aún no ha ganado la presidencia. Se ha abierto algo muy parecido a un vacío de poder. Y la economía puede seguir desagradándose en las muchas semanas que faltan para la apertura de las urnas. El presidente decidió entablar un diálogo con Fernández. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que no pueden hablar. Quiero reunirme con ellos, que transmitan tranquilidad en el proceso electoral. Debemos conversar, mantener líneas abiertas y no entender esto como peleas entre enemigos, sino como una discusión entre rivales, dijo ante la cámara. Poco después envió un mensaje por WhatsApp a Fernández, con quien no había mantenido contacto alguno tras las elecciones. Fernández respondió de forma pública que no tenía sentido una reunión con el presidente porque sus concepciones políticas eran opuestas y porque no deseaba hacerse partícipe de las decisiones de Macri. Le rogó a su rival que olvidara su condición de candidato porque los argentinos necesitamos de que sea presidente, y prometió ayudarle a concluir su mandato. Desde la restauración de la democracia, ninguno de los anteriores presidentes no peronistas, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, lograron terminar su presidencia. Con la conversación telefónica privada, Macri y Fernández, cuya relación personal es pésima, dieron un primer paso para calmar la intranquilidad política. Otro paso para apaciguar los ánimos lo había dado el presidente con un mensaje televisado al país a primera hora de la mañana, en que comenzó por pedir perdón. Dijo que se equivocó en sus declaraciones tras el desastre electoral, en las que culpó a los votantes y a la oposición por el hundimiento de la moneda y a las bolsas. Su conferencia de prensa de lunes mostró a un hombre demacrado, errático e incapaz de aceptar la derrota. Con ella solo logró enfurecer a quienes no le habían votado y preocupar a quienes sí lo habían hecho. Lo que ha ocurrido es irresponsabilidad pura y exclusivamente mía y de mi equipo. Admitió por fin. Asumió sus errores, asumió porque millones de familias no llegaban a fin de mes, asumió que exigió demasiado con su política de austeridad y asumió que los argentinos están enojados. Lo asumió todo y anunció con un paquete de medidas de emergencia. Tomó estas medidas porque les escuché, explicó. Lo que el equipo de Macri pergeñó en las horas posteriores al desastre se resumía en unas pocas palabras: poner plata en los bolsillos de los argentinos, justamente lo que proponían como necesidad urgente, tanto el peronista Alberto Fernández como el candidato centrista Roberto Lavagna. Ambos añadían a eso reformas estructurales y una política económica distinta. A Macri no le daba tiempo para tanto cambio y se limitó a repartir dinero con bonos, rebajas de impuestos, subida del salario mínimo y congelación del precio de la gasolina.
todo ello hasta diciembre, es decir, hasta que el nuevo presidente asuma su mandato y tenga que pechar con el agujero que esa repentina generosidad gubernamental puede dejar en un presupuesto ya muy maltrecho. El nuevo líder del peronismo, que actúa mientras su compañera de candidatura a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece en un segundo plano, consideró que las medidas de urgencia adoptadas por Macri podían suponer un alivio. Mi impresión es que intenta mover el consumo y eso no está mal, pero moverlo de ese modo es riesgoso. Siempre dije que eso había que hacerlo en el marco de un acuerdo por 180 días, en el que intervinieran los sindicatos, los empresarios y el Estado, explicó Alberto Fernández. Al margen de las medidas de emergencia teñidas de electoralismo, los grandes inversores internacionales y también los argentinos parecen haber perdido la confianza en Macri y en sus posibilidades de lograr la reelección. Los mercados actúan como si Alberto Fernández hubiera ganado ya la presidencia y dan por finalizada la era liberal de los últimos 4 años, preparándose para tiempos de mayores controles monetarios y más proteccionismo. Pero teme además lo que puede ocurrir en los meses previos al relevo. Los inversores siguen vendiendo pesos. El miércoles la divisa argentina se devaluó otro 7% hasta 62 pesos por dólar, y vendiendo acciones el índice global bajó más de 4%, aunque con pocas operaciones. El mal contexto financiero en el mundo contribuyó a empeorar los indicadores argentinos. Bueno, la mi opinión sobre Macri es que, sinceramente, yo creo que Macri hace más daño a Argentina que la propia Fernández de Kirchner, o en este caso Alberto Fernández. Macri me parece mucho a Trump y me parece mucho a Jair Bolsonaro de Brasil. Un presidente de derecha, un presidente que parece que no se importa mucho con su gente, que quiere poner austeridad en todo, hacer control del crecimiento del país, y no busca que Argentina pueda hacer pueda regresar a un puesto que ha perdido desde 2001 o año 2000, cuando no pudo pagar la deuda extranjera, no pudo pagar sus compromisos, digamos así, con inversores internacionales, y ha ido a la bancarrota completamente. Entonces Macri, que pidió un préstamo ao FMI, que para mí o FMI no es un banco de grande generosidad, al contrario, tiene muchos países endeudados dentro de él para mantener el control sobre sus finanzas. Lo mismo que pasó en Europa con Grecia, lo mismo que está pasando en Argentina, lo mismo que ya pasó en Brasil. Entonces FMI sería el último caso de hacer un préstamo, y Macri no encontró otra salida a no ser a pedir un préstamo ao FMI, y ese préstamo no será posible ser pagado, ya que la deuda argentina está aumentando, y desde que la caída fuerte de la bolsa en lunes de casi 40%, y el peso que perdió un valor extraordinario perante el dólar, ha hecho que la deuda que la Argentina tiene con FMI subiera algo impresionante, y dudo mucho que los argentinos van a aceptar que todos los impuestos que están pagando se va a pagar la deuda de FMI. Sería una cosa como irónica que Argentina deja de ayudar a su pueblo y empieza a pagar una deuda que ha contraído un gobierno. Yo creo que tem que hacer un paquete de reformas si sea necesario, un paquete para que la economía argentina vuelva a ser una economía más dinámica, y que el Mercosur, que Argentina es una de las fundadoras del bloco, pueda sostenerse, porque si continúa una crisis muy fuerte en Argentina, puede ser que el Mercosur sea afectado gravemente, y no sé, puede ser que suceda que el Mercosur entre también en bancarrota. Sería un caos, tanto para los mercados de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que son los fundadores del bloco. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Yo no creo que Macri sea una buena... sabemos que Macri no es una buena opción para Argentina. Su gobierno ha hecho muchas austeridades, Argentina no ha crecido nada, está en recesión desde hace tiempo. Entonces
supongo que cambiar ahora a través del gobierno, salir de derecha para la izquierda, que representado por Alberto Fernández, sea la única solución que los argentinos han encontrado. Sinceramente, yo espero que gane Alberto Fernández y que los inversionistas no huyan de la Argentina, porque si no, Argentina puede llegar a un colapso total. Muchas gracias por mirar mi nuevo vídeo. Si quieren aprender español, hablar conmigo en español, ven aquí a Clase por Teoría de Idiomas, o podemos tener clase a través de Skype en cualquier lugar del mundo. Comparte este vídeo con sus amigos, familiares, con toda la gente. Suscríbete a mi canal en YouTube, es muy importante para mí. Y nos vemos muy pronto con otra interesante noticia. Un saludo especial a toda la gente allá en Argentina, a todos los países de lengua española aquí en las Américas. Un saludo especial siempre a mi querido México y a todas las personas que hablan español esparcidas por todo el planeta. Muchísimas gracias, nos vemos pronto con otra noticia interesante. Hasta luego, chao. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias, y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes, hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la administración pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes, porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Ahora, mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino y lo voy a seguir haciendo. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia. Terminando, quiero insistir que respeto profundamente la decisión de los argentinos que, votándonos en el pasado, en esta elección no lo hicieron. Entiendo su enojo, su cansancio. Solo les pido que no pongamos en duda el trabajo que hicimos juntos, porque es mucho y es demasiado lo que hay en juego. Amo este país, amo nuestro país, amo la Argentina. Y hoy les hablo de ese amor, desde la convicción más profunda que siento, que sé que podemos hacerlo. Veo que lo estamos haciendo.
Como presidente de los argentinos estoy acá para seguir dando pelea por ese futuro que todos nos merecemos. Por eso les digo, vamos argentinos, a no aflojar, que vamos a salir de esta como salimos muchas veces. Muchas gracias.